Hola mis amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a estudiar un pacto eterno, en esta ocasión la lección 4. Vamos a orar. Padre amado, que te encuentras en los cielos y en todo lugar, imploramos, invocamos tu santo nombre, porque necesitamos tu compañía, necesitamos tu apoyo, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos de antemano por tu ayuda. Amén. Amén. Un pacto eterno, lección número 4. El pacto eterno es entre Dios y la humanidad, aunque en ocasiones se hizo con individuos, como por ejemplo Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Pero el pacto es ese pacto eterno y es para beneficio de toda la humanidad, aunque se usó esos hombres para hacer llegar el pacto a los demás. En el pacto se hacen constar los nombres de los que lo suscriben, los que firman, por así decirlo. Por eso hay que conocer el nombre de los firmantes, y de eso trata esta lección, que vamos a conocer unos nombres especiales de Dios. Hay que conocer los términos y las obligaciones que cada parte del contrato entre dos contrae al firmar ese pacto. Entonces de eso trata el tema de ahora. El primer nombre, cómo se presenta para firmar este pacto, entre comillas, es el nombre de Jehová, o en original hebreo es Yahvé. De ahí es traducido, o Yahweh, como se pronuncia, y luego es traducido a Jehová. Entonces, Yahvé y su pacto con Abraham. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Dice Génesis 15:7, dice, y le dijo, está hablándole a Abraham, y le dijo Dios, dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Él está diciendo en otras palabras, recuerda, yo soy el que te saqué, yo soy el que me acerqué a ti para salvarte. Recuerda, yo soy, y ahí esa palabra es importante, el yo soy del Antiguo Testamento. Y se presenta con estos dos nombres, yo soy Jehová, es el nombre para acercarse. Y Jehová, el nombre de Jehová es un nombre, digamos, especial, porque además de que describe al Eterno, describe al Dios personal que se acerca, que viene a buscar al perdido, que viene a salvar. Por eso dice, yo soy el que te saqué. Recuerda, eso es lo que le está diciendo. Te saqué del Ur de los Caldeos. Habían pasado más o menos 500 años después del diluvio. Otra vez la humanidad se corrompió. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Génesis 11. Ahí estaba otra vez corrompida la humanidad en rebelión con Dios. De ahí fue llamado Ur de los Caldeos. Caldeos es otra palabra para Babilonia. Es ahí donde fue la rebelión. Babel, Babilonia, de ahí viene. De Babel, la Torre de Babel. De ahí fue sacado entonces para salvarlo. Eso es lo que para darte por heredar la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Ahí está eso cuando lo sacó, cuando lo llamó a salir, cuando lo buscó para salvarlo. A Dios toma la iniciativa en el pacto, obviamente. Jehová había dicho a Abraham, y cuando ahí en el capítulo 12 se describe ese primer contacto, ese pacto que hace, donde le promete. Pero antes ya le había dicho al padre, Taré, de hecho, los últimos versículos de capítulo 11 describen eso, que Abraham ya salió su padre con Abraham, su hijo, su nuera, y iban de camino a Canaán, pero murió en Aram, el padre de Abraham, Taré. Y entonces se ve que hubo ya un encuentro antes. Por eso dice, Jehová había dicho ya, en el capítulo 11, a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto es con Abraham, pero es en beneficio para toda la tierra, para la humanidad. Ese era el plan de Dios. Así que ahí fue el llamado, pero es el llamado a salir de Babel, de Babilonia, de la Torre de Babel, de esa rebelión. Lo salva, se acerca para salvarlo. Y respondió Dios, dice Éxodo 3:14, usando el nombre el yo soy. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, anda, saca al pueblo de Israel que está, a mi pueblo que está en esclavitud en Egipto. Y le dijo, cuando vaya y me pregunten quién te mandó, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel,
Yo soy me envió a vosotros, a sacarlos de la esclavitud. Yo soy. Usa ese. ¿Y qué significa eso yo soy? Es que Dios es, el Dios Jehová es aquel que siempre es. Para el Dios Jehová no hay pasado, no hay futuro, siempre es presente. Yo soy, siempre es. Porque para Dios no cuenta el tiempo. Dios tiene control del pasado y el futuro. Él ve el pasado y el futuro como el presente. Para Él es un eterno presente todo. O sea, esa es una característica del Dios Jehová, del Dios del yo soy, que siempre es el Dios en el presente. Salmos 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Aquí se presenta como el nombre de Jehová y es ese nombre que para confiar. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ese es el Dios que busca, el Dios que viene a buscar y no los desampara, el Dios que no desampara, el Dios personal que se acerca, el Dios que se acerca a cada individuo para traerle la salvación. En ti confiarán, por eso, es ese nombre, Jehová es el nombre personal. Ahora el Shaddai. Entonces firma el pacto, el Jehová, el yo soy, pero ahora el Shaddai y su pacto con Abraham. Es otra palabra hebrea para el Dios, el Shaddai, el Yahweh en el anterior. Ahora el Shaddai y su pacto con Abraham. Se presenta como con ese nombre, el Shaddai. Era Abraham de edad de 99 años, casi 100 años, cuando se apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy, otra vez, el Dios Todopoderoso. ¿Y de dónde sale esa palabra Dios Todopoderoso? Todopoderoso. De El Shaddai. Ese se traduce todopoderoso. En otras palabras, yo soy el Dios omnipotente. ¿Han escuchado esa palabra? Omnipotente significa que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios. Así se presentó. ¿Y por qué se presentó con ese nombre a Abraham, a un anciano de 99 años? A este punto no tenía descendencia y le había prometido que iba a ser padre de naciones. ¿Cómo iba a ser uno de 99? Fuera del tiempo de tener hijos. Su esposa 90 años. Dios se presenta como el Dios todopoderoso, el Dios que para Él todo es posible, que no hay nada imposible. Se presenta así para un anciano de 99 años, darle la confianza de que está hablando con el Todopoderoso. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se es perfecto? ¿Quién nos hace perfecto? El Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Para Dios, para el hombre es imposible, pero para Dios la perfección es posible. Pero es Él el que lo logra, no nosotros. Nosotros en nosotros mismos no podemos lograr nada. Así que Génesis 17, 2 al 4 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, le dice, mi pacto, porque es Dios el que hace el pacto, es el Dios el que se aproxima para hacer el pacto, para buscarnos cuando estamos perdidos. He aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Un anciano de 99 años, su esposa fuera del tiempo de tener hijos, le promete que va a ser padre. Y no tenían hijo, obviamente, no tenían ni a Ismael ni a Isaac a este punto todavía cuando Dios hace el pacto. Éxodo 6:3 dice, me aparecí a Abraham, a Isaac, esto le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, eso le está recordando. Es el Dios que para Él nada es imposible. Y si alguna cosa te parece imposible en tu vida diaria, algún problema que tengas, el Dios es el Dios, el Shaddai es el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Es una característica única solo de Dios y es el Shaddai. Todopoderoso viene de la palabra el Shaddai, eso es lo que es. Ahora, de Abraham a Isaac, este Dios que se acerca para hacer un pacto, para salvarlo, para bendecirlo, ahora le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, ¿ok? Así lo cambia. ¿Por qué? Hay razones. Génesis 17:4 dice, he aquí mi pacto es contigo, le dice Dios a Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes.
de muchedumbre de gentes, alguien que tiene 99 años y que no ha tenido descendencia y que ya no podía tener. Sin embargo, cuando Dios habla, obviamente Él no solo habla, sino que Él tiene la capacidad de hacer que eso que habla, cumplirlo. Eso es lo que es. Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de muchedumbres. Eso, le cambió de nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Ahorita les voy a explicar más. Génesis 17:6 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Puedes contar? No puedes contar, es imposible contar las estrellas y la arena del mar. Pero eso es lo que lograría con él. ¿Cómo lo haría? Un anciano, con su poder obviamente, todopoderoso, etc. Le cambia el nombre. A ver, entonces, ¿por qué se le cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué? Número 1. Cambió de nombre, describe. El cambiar de nombre en la Biblia describe una nueva realidad del que era cambiado el nombre. Una nueva circunstancia que estaba viviendo. Es como decir, cuando éramos perdidos, teníamos un nombre, el mentiroso, el mujeriego. Una vez que seguimos a Jesús, Él nos cambia de nombre. Ahorita les voy a hablar más de eso. Número 2, el primero es cambia de nombre, cambia una nueva realidad, una nueva circunstancia. Número 2, cambio de nombre es igual a cambio de carácter. El iracundo ahora es manso. El bravo ahora es el discípulo del amor. Eso es lo que pasa en la palabra de Dios cuando Dios nos salva. Número 3, cambio de nombre. Recordaría, en este caso, en un contexto, le recordaría a Abraham, digamos, del pacto, y creería entonces en la promesa del pacto a Abraham. Es para eso, digamos, el cambio de nombre. Cada vez que Abraham, en vez de padre exaltado, padre de multitudes. Recuerda, tú eres padre, vas a ser padre de multitudes, y entonces padre de multitudes, vas a tener un hijo, y entonces le recordaría, y él creería, obviamente, en la promesa. Y así, por eso, en Génesis 32:28, por ejemplo, Jacob Jacob significa engañador. Fue cambiado cuando se entregó a Dios, en ese encuentro con Dios personal, él fue cambiado a Israel. ¿Qué significa Israel? Vencedor. Eso es lo que, de engañador a vencedor. Por ejemplo, el discípulo Juan, hijo del trueno, le puso el Señor Jesús. Pero después vamos a ver que el hijo del trueno, porque era iracundo, el hijo del trueno ahora era el hijo del amor. El hijo del amor, porque las cartas, el evangelio que él escribió es, digamos, las cartas que él escribió describen ese discípulo manso, lleno de amor. Usa mucho la palabra agape, por ejemplo, amor, el apóstol San Juan. También, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, en el libro de Apocalipsis 2:17, por ejemplo, encontramos que a la iglesia de Pérgamo el Señor Jesús se presenta y le dice que le va, en una piedrecita blanca le va a dar un nombre nuevo. Al que venciere, le dice, le daré un nombre nuevo. Ese es el evangelio que nos cambia, digamos, al tener ese encuentro con Cristo, esa experiencia con Cristo. Ahora vamos a hablar de 3 etapas del pacto. 3 etapas del pacto. Porque el pacto, vamos a ver que en la experiencia de Abraham se dio en 3 etapas. 3 etapas, que contiene 3 elementos. Génesis 12, 1 al 2. De paso, todos los pactos que hace, tanto el pacto con Noé, que ya vimos en la lección pasada, contiene estos 3 elementos. Pero aquí con Abraham se hacen 3 etapas que contienen 3 elementos. Dice, por ejemplo, en Génesis 12, 1 al 2, dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Ya leímos eso, pero quiero que noten esto. Jehová había dicho. ¿Cuándo le dijo? Cuando se acercó para salvarlo. Cuando se acercó para traer su gracia, su amor, su salvación. Ahí, por eso es que la primera parte es salvación. La primer elemento. Viene, se acerca con su salvación. Y de ahí viene la orden, que le dijo, vete de tu tierra. Vete de Ur de los Caldeos y vete a la tierra prometida, que te voy a mostrar. Es la orden o el mandamiento. Siempre hay. Y luego le dice,
le da la promesa. Está aquí en este pasaje. Haré de ti una gran nación. Le promete que tendría descendientes, una muchedumbre. Los tres elementos están en este versículo. Pero ahora vamos a la segunda etapa con Abraham mismo, el pacto con Abraham en 3 etapas. La segunda etapa es en Génesis 15, 17, otra vez se aparece Abraham. Dios a Abraham se le aparece y le dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, yo soy el que te salvé. Tú estabas en una tierra de malvados otra vez, de gente rebelde en contra de Dios, de ahí te saco. Y lo sacó. Así que esa es la salvación. Se acerca para bendecirlo, para salvarlo. Lo salva y entonces una vez que lo salva, le da mandamiento, le da una orden. Viene la obediencia, en otra palabra, a los salvos. Viene la orden. Y ahí va la orden. En Génesis 15, 19 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Es que así se hacía un pacto. Quiero contarles. En ese tiempo, en Mesopotamia, en el lugar donde se dio la historia bíblica con Abraham, ahí se hacía un pacto de la siguiente manera. 2 pactantes. Era una costumbre, digamos, humana, que hacían pacto, un acuerdo. Un pacto es un acuerdo. Hacían de la siguiente manera. Traían animales y entonces los partían en 2. Y al partirlos en 2, dejaban un camino en el medio. Una mitad, digamos, de una becerra, de una cabra, la ponían a un lado y a otro lado a la otra mitad. Y por en medio dejaban un espacio. Y los 2 pactantes entonces decían, estamos firmando este pacto, estamos haciendo este pacto, que si yo fallo al pacto, o tú fallas al pacto, si yo fallo al pacto, sea partido en 2, así como estos animales que están partidos en 2. Ese era el castigo de violar el pacto. Así se hacía. Y entonces pasaban por en medio y decían, esto pase si es que yo fallo al pacto. Y eso es lo que está pasando. Dios está usando esa costumbre y está haciendo un pacto con Abraham, así como ellos entendían, un acuerdo se hacía. Y miren lo que dice el versículo 17. Génesis 15, 17 dice, primero está la salvación, ya vimos, se acercó, luego la orden, tráeme unas cabras, prepáralas, pártelas en 2. Y ahora le va a dar la promesa una vez que se hizo el pacto. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando. Ese día que estaban haciendo un pacto, le había partido los animales en 2. Y un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en 2, así como les describí. Pasaba. ¿Y qué representa esa antorcha de fuego? Ese es el Dios que se presentó muchas veces en la columna de fuego. El Dios Jehová, el Dios Shaddai, que se presentó y está pasando por en medio de los animales partidos en 2. Pero interesante, si tú sigues leyendo todo el capítulo 15, vas a ver que solo la antorcha de fuego pasó por entre los animales, pero tenían que pasar las 2 partes que hacían el pacto. ¿Por qué Abraham no pasó por entre los animales divididos? Es que cuando el ser humano pecó, la humanidad entró en pecado, Dios tomó el pecado del ser humano. En la promesa del pacto, en el Génesis, Dios iría a la cruz. Acá en la promesa que hace del pacto, el que mediaría ese pacto y que cumpliría el pacto, es el Cordero que iría a la cruz, el Dios Jehová que iría a la cruz en lugar del pecador. Y más adelante la historia es clara, que Abraham falló, violó el pacto, pecó, le falló a Dios. Y sin embargo, él nunca pasó por en medio, porque otro en su lugar sería partido en 2, en lugar de Abraham, como era la costumbre. Eso es lo que revela el Evangelio, la gracia bendita, maravillosa de Dios, que digamos que Él toma nuestro lugar por el pecador, por el que viola el pacto. Dios nunca violó, obviamente, su pacto. Siempre cumplió sus promesas del pacto, pero es el humano el que siempre falló. Esa es la gracia aquí descrita. Esa es la promesa preciosa del Evangelio. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día y se maravilló y se gozó, porque él vio, digamos, que un cordero tomaría su lugar. Génesis 15, 18, ahí está la promesa, sigue la promesa. En aquel día, esa es la segunda etapa del pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia
descendencia daré la tierra. Esa es la promesa, daré la tierra. Yo iría en tu lugar. Tú mereces ser partido en dos, pero yo en tu lugar. Y Abraham nunca pasó, nunca, digamos, firmó, por así decirlo, solo firmó Dios en ese pacto que se hacía entre dos. Génesis 17:1. Ahí está la tercera etapa del pacto. Y dice la primera parte que que se acerca siempre con la salvación. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció, se acercó Jehová y le dijo, esta es la tercera ocasión, la tercera etapa, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y le dice, se acerca entonces con la salvación. Ahí está el primer elemento. El segundo elemento, la orden. Génesis 17, 9 al 10, dice, guardarás mi pacto. Viene el mandamiento, la orden, viene, digamos, la obediencia. Siempre es así, la salvación y luego viene la obediencia, pero es al salvo que espera Dios que obedezca, no el perdido. Entonces aquí viene con la orden, el mandamiento. Le dice, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Era la orden, era el mandamiento. Tienes que circuncidarte. Ahí está la orden. Ahora va la promesa. El tercer elemento, Génesis 17:8. Siempre están esos tres elementos cada vez que Dios hace un pacto. Y te daré a ti la promesa. Y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Está la promesa preciosa, de gracia a Abraham. Ahí están los tres elementos, tres etapas de ese pacto con Abraham, tres elementos. Vamos ahora a las obligaciones del pacto. Las obligaciones del pacto, porque hay obligaciones también en el pacto. No solo hay bendiciones, promesas, pero órdenes, pero hay obligaciones del pacto. Así que dice, ahí nombró ya la circuncisión. Génesis 17:11, continuamos, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto. Con Noé había una señal del pacto. ¿Cuál era? El arco iris. Okay, ahora es la señal del pacto, es la circuncisión. Entre mí y vosotros le está diciendo a Abraham. A Abraham se le dio la circuncisión por primera vez. Y por eso los judíos hasta hoy en día se circuncidan. Se circuncidan los judíos, obviamente. Esta es la señal del pacto. Circuncidación. ¿Cuál es circuncidar? Quizás para los que no saben, es cortar el prepucio del miembro masculino. Esa es la circuncisión. Así que de eso, esa es la señal del pacto de Dios con Abraham, con el pueblo, digamos, descendiente de Adán. De Abraham, quiero decir. Deuteronomio 36 habla de la circuncisión. Dice, sin embargo, la circuncisión no solamente era una señal externa que Dios intentaba al darles la circuncisión al pueblo de Dios. No, era más que solo una señal externa. Era una señal que simbolizaba una obra interna, espiritual. Miren lo que dice Deuteronomio 36. Ahí aclara, da más información acerca de la circuncisión. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién hace la circuncisión? No solo un hombre, sino Dios promete circuncidar ¿qué? El prepucio del vientre masculino. Del miembro masculino, perdón, es el prepucio de vuestro corazón, dice, circuncidará el corazón, haría ¿cómo se llama? Una cirugía poderosa, Dios obviamente en nuestro corazón, sin abrir, digamos, solo Dios tiene acceso a eso, para que ames. ¿Para qué circuncida Dios nuestro corazón? Para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerza a fin de que vivas. ¿Y por qué? Fíjense qué interesante, que es Dios que hace ese milagro. Nosotros si fuéramos dejados solos, no amaríamos a Dios. Amamos las cosas del mundo. Es Dios que se acerca y pone en nosotros el deseo de amarlo. Es obra de Dios, por eso la salvación. Y la circuncisión simbolizaba ese milagro que Dios hace en el corazón de nosotros, que cambia el corazón duro de piedra, que no ama a Dios y que le gusta solo las cosas del mundo, y hace un corazón, pone en nosotros un corazón que lo ame a Él. La salvación, el amor fue del Antiguo Testamento. La salvación fue por gracia siempre en el Antiguo Testamento. Interesante que unos dicen, en el Antiguo Testamento se salvaban por obediencia a la ley, en el Nuevo Testamento por gracia.
El pacto es un pacto eterno, un pacto de gracia. La gracia, el evangelio, es eterno, no es que es un invento del Nuevo Testamento. Es eterno. Antes de que existía el pecado, la gracia ya estaba lista para actuar cuando entró el hombre, cuando cayó el hombre, Adán y Eva en pecado. Entonces, tiene que ver con eso. Colosenses 2:11, hablando de la circuncisión, dice, en él, que habla de que es un trabajo interno. Dios intentaba con la circuncisión externa, intentaba que piensen los seguidores en un trabajo interno. Aquí dice, miren, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, una circuncisión que Cristo la obra en el corazón, no solamente externo. Y los judíos se contentaban con la circuncisión externa y decían, nosotros somos del pueblo de Dios orgullosos porque somos circuncidados. Pero Dios quería más que la circuncisión literal, corporal, sino espiritual. Por eso el versículo 12 de Colosenses 2 dice, sepultados con Él, está hablando de Jesús, sepultados con Jesús en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces la circuncisión simboliza o tipificaba o señalaba al bautismo en el Nuevo Testamento. El bautismo que se supone que el Espíritu Santo hace una obra al bautizarnos con el Espíritu Santo, una obra espiritual. ¿Qué fin tenía entonces la circuncisión como señal del pacto? Que era una obligación para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Era una señal del pueblo de Dios, del pueblo del pacto, de los descendientes. Una señal de diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo gentil, los gentiles. Eso es lo que era. Ahora, ¿qué más fin tenía la circuncisión? Señalar o ser una señal entre los judíos y gentiles. Eso está en Efesios 2:11. ¿Qué otra señal era? Era señalar o era una señal de pureza moral. Deuteronomio 10:16, donde dice que circuncidaría, haría una obra en el corazón. ¿Qué más tenía? ¿Qué otro fin tenía la circuncisión? Era señalar la circuncisión del corazón. Romanos 2:29, ahí está. ¿Qué otra fin tenía? Era una señal o tipo del bautismo, que ya leímos. Entonces, en el Antiguo Testamento, el judío tenía que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, el cristiano, seguidor de Jesús, tiene que bautizarse para ser parte del pueblo de Dios. Y por eso es que en Hechos de los Apóstoles se vería que se bautizaban y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, dice la Biblia allí. Y se bautizaban diario. Génesis 18:19. ¿Qué otra obligación había que contrajo con Abraham, que era parte del pacto? Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, habla de mandamientos, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. ¿Cuál es? Tenían que obedecer, obviamente. Tenía que obedecer, tenía que guardar el mandato de Jehová. Porque a los salvos es que Dios espera que se comporten diferente, que anden en obediencia. Es el perdido el que anda en desobediencia. Entonces no hay contradicción, no hay, digamos, conflicto entre la gracia y el mandamiento, la gracia y la ley. No hay conflicto en la Biblia. Así que ellos tenían que, dice, ¿qué era que tenía que hacer Abraham? Mandar, digamos, hacer que anden en los caminos de Dios, en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que cumpla la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa, digamos, del pacto eterno, de la salvación eterna. No para ser salvo, era a los salvados que entraba en pacto, a los que ya los había salvado. La salvación es por gracia. Dios salva primero y después les dice, ahora obedéceme ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. El resultado a los que lo aman ya. Tiene que haber una relación primero de pacto, una relación de amor, una relación de gracia. Eso es lo que describe. Así que mis amados, aquí está claro
digamos, como Dios, el método que siempre fue el mismo de salvarnos, por gracia. Él nos busca para hacer el pacto. Y nosotros respondemos a esa búsqueda de amor, a esa salvación tan valiosa y tan eterna, a la paz que Él trae a nuestro corazón. Y entonces respondemos, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas, yo voy a hacer lo que a ti te agrada. Esa es la respuesta del salvo. Si no hay respuesta de obediencia, si no hay respuesta de amor hacia Jesús, de obediencia, de amor a Jesús, no ha sido salvo todavía. Eso es lo que describe en realidad. No puedes decir yo he sido salvo y andar en desobediencia, perdido. Así que oremos para agradecerle por esa salvación de gracia, esa salvación de amor. Oremos, amado Padre, gracias por ser tan bueno, gracias porque tú eres el Dios de amor, de pacto, que busca para salvar. Y entonces después dices, si me amas, obedéceme. Es natural, es lógico, es normal. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a no fallarte, amado Padre. Ayúdanos a que tu Espíritu nos inspire, nos motive, nos empodere para poder ser vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les pido de paso que por favor hagan like